Estas son las tres claves o estrategias que aplicamos con nuestros clientes para que lleguen a buen término de su modalidad 40. ¿Qué tal? Soy el licenciado Salvador Soriano, asesor y consultor en Ley 73. Si estás aquí es porque te interesa hacer modalidad 40, tienes proyectado llegar a una buena pensión, pero pues no sabes todavía el camino que vas a tomar, quieres estar seguro, estás buscando la asesoría para llegar a esta pensión que tú estás buscando. Bueno, te comparto lo que nosotros hacemos o aplicamos con nuestros clientes para que lleguen a buen término de su modalidad 40. Son tres claves, tres estrategias que aplicamos. Este es el secreto por el cual nuestros clientes pueden llegar a una modalidad 40 o a terminarla. El 70% de las personas no termina su modalidad 40. ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente porque no hay una planeación. La planeación es lo más importante para llegar a buen término de tu modalidad 40. Hay personas que van a decir, no, pero ¿y el dinero? El dinero no es tan importante cuando tienes una buena planeación. Se va a requerir dinero, obviamente, para mejorar esta pensión, para tener pensiones espectaculares, necesitamos el dinero, claro está. Pero primero hay que definir estas tres claves o la base que vas a tener de esta planeación para llegar a tu modalidad 40. ¿Cuál es la base número uno? Las semanas. Las semanas cotizadas que tú tienes van a determinar hasta qué monto de pensión puedes lograr. Esa es la primera base. ¿Qué monto de pensión estás buscando? De acuerdo a las semanas cotizadas, es el monto de pensión que se puede obtener. Todos, absolutamente todos, tienen derecho a modalidad 40, inclusive ley 97. La finalidad de la modalidad 40 es poder seguir cotizando, pero la aplicamos para lograr una buena pensión. Entonces, esa es la primera clave. Primero hay que definir qué monto de pensión estás buscando para que en base a eso, esa sería la primera base que tienes que tener. ¿Cuál es la segunda base? El tiempo que te va a llegar a ese monto de pensión. Una vez que tú determinaste que quieres una pensión de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos o más, hay que ver qué tiempo te va a llevar llegar a esta pensión. Entonces aquí es importante la edad. ¿Cuál es la edad mejor para planear la pensión? Pues nosotros decimos que desde 50 años y mucho antes, porque vas a necesitar invertir, vas a necesitar un buen número de semanas, entonces hay que tener esta información antes. ¿Cuándo se debe de iniciar modalidad 40? De los 55 a los 60 años. ¿Se puede iniciar antes? Sí se puede, pero tenemos que ver para qué la vamos a ocupar, en qué estrategia vamos a ocupar esta modalidad 40 y en base a eso determinar cuándo iniciar, cuándo acabar. Pero lo preferente es los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la pensión se va a calcular en base a tus últimos 5 años cotizados y el promedio de semanas. Eso va a dar o va a determinar qué monto de pensión te corresponde. ¿Y qué tiene que ver la edad? A la edad que te retires, hay dos tipos de pensiones con las cuales te puedes retirar. Una que es pensión por vejez, que es de los 65 años en adelante, donde tienes derecho al 100% del cálculo que da tus semanas cotizadas y el salario de los últimos 5 años. Y hay una pensión que se llama pensión por cesantía, y este título tiene que ver con que eres cesado del trabajo. Dejas de trabajar, dejas de cotizar, has sido cesado del trabajo y tienes la opción desde los 60 años poder pensionarte. Pero la pensión por vejez te da el 100% de lo que te corresponde de pensión y la pensión de cesantía te da un 5% menos por cada año que te pensionas antes. Es decir, si te pensionas a los 60 años, te corresponde un monto de pensión del 75%, 61 años el 80%, 62 años el 85%, 63 años el 90%, 64 años el 95% de este cálculo y 65 años cumplidos el 100% de este cálculo. Es lo que le llaman el famoso 100%, pero
no te preocupes, con modalidad 40 tienes la opción de retirarte a los 60 años y con un muy, muy buen monto de pensión para que no tengas necesidad de esperarte a los 65 años. Y aquí viene otro factor importante que mucha gente comenta, ¿no? Ok, pues mejor espérate y a los 65 y cobras, pero ya dejaste de cobrar 4 años o 4 años que pudiste cobrar anticipadamente la pensión para lograr un buen retiro. ¿De qué depende esto? Pues hay que hacer un estudio, hay que ver qué te conviene más, de acuerdo a tu edad, tus semanas. No todos los casos son iguales, cada caso es particular. En cada caso debemos de analizar qué les conviene más y qué les va a dar un mayor sentido. Pero esa es la segunda base. El tiempo que te va a llevar a ti llegar a esta pensión que estás buscando. Entonces, como te digo, depende uno, ya tienes de cuánto quieres que sea tu pensión. Dos, qué tiempo te va a llevar llegar a esa pensión, invirtiendo obviamente en modalidad 40. Si necesitas 3 años, 4 años, 5 años, 2 años para la pensión que tú estés buscando, entonces a este es el segundo factor. Y el tercer factor es el dinero. ¿Por qué no decimos que es tan importante? ¿Por qué digo que no es tan importante este factor? Porque modalidad 40 es una gran opción de inversión. Mucha gente ya lo está viendo así. Y ahora existe el beneficio de financiamiento. Puedes buscar un financiamiento para tu modalidad 40. Puede haber financiamiento total. Si hay financiamiento total, en algunos casos, son pocos los casos donde se puede dar un financiamiento total, pero existen. Y pues de ahí vienen financiamientos parciales. ¿Qué es un financiamiento parcial? Pues si tienes que pagar algo para tu modalidad 40, pues que hay empresas que te están prestando en este momento, financieras, que te prestan para este pago de modalidad 40. ¿Conviene el crédito? ¿Cuánto te cobran? Etcétera, etcétera. Mira, hay que verlo sencillo. Tú con tus recursos vas a lograr una pensión. Un ejemplo, una pensión de 10,000 pesos, 15,000, 20,000 pesos, ¿de acuerdo? Pero gracias a este financiamiento, sea total o parcial, logras una pensión de 40. Entonces, ¿cuánto subió tu pensión? Ahora, de esos 40,000 que cobraste, de ahí mismo se va a ir pagando el financiamiento. Hay que ver esa parte antes de poner a decir, es que cobran mucho, es que no sé qué. Y aparte es un crédito económico, es un crédito incluso inferior a un crédito bancario personal o a lo que pagas tú en tus tarjetas de crédito por cuando compras o situaciones de estas, es más bajo el interés. ¿De cuánto es el interés? Del 2,8 mensual. Es un interés bajo porque esta pensión que obtengas o el beneficio que obtengas de este financiamiento va a ser vitalicio. Entonces, aunque tú pagues, y es justo pagar por un dinero que te presta a alguien más, obviamente aquí se hace una conjunción, una sociedad y se puede hacer eso. Y bueno, hay más alternativas. Aparte del financiamiento, está volverlo un proyecto familiar, que es lo que nosotros hacemos cuando hacemos estas planeaciones de pensión. ¿Sabes qué? Pues en lugar de que te preste la financiera, si tus hijos están de acuerdo que hagas modalidad 40, te pueden ayudar, vuélvelos inversionistas y le das una renta vitalicia, obtienes una buena pensión y aquí les estás dando sus mensualidades. Una, les puedes dar sus mensualidades y pagar lo que pusieron, o dos, una renta vitalicia, y esto se convierte muy atractivo para los hijos. Bueno, y se convierte en un proyecto de inversión. Y bueno, de ahí se pueden buscar inversionistas, etcétera, etcétera. Lo importante es que tú tomes la decisión, que ahorita ya estás orientado, porque si estás viendo este video, estás buscando toda la información posible para no cometer errores. Y es precisamente a lo que nosotros nos dedicamos, a acompañarlos, ya sea con planeaciones, proyecciones, cálculos o proyectos de pensión, donde los vamos a llevar de una pensión básica a una pensión de 20, 30, 40, 50,000 pesos, dependiendo cada caso, dependiendo qué necesites tú, que tengas proyectado, sobre todo cuántas semanas tienes, porque eso nos da el margen de la pensión que se puede lograr. Y ahora, ¿cuántas semanas se requieren? Pues nosotros recomendamos desde 900 en adelante para hacer modalidad 40. ¿Qué tiempo se requiere? Nosotros recomendamos 2 años en adelante, pero cada quien puede tomar una decisión. Tenemos un cliente que hizo modalidad 40 por un año y tenía 700 semanas,
¿Por qué? Pues porque le pareció perfecto, o sea, aumentar la pensión que iba a recibir 1,000, 2,000, 3,000 pesos arriba y el retirarse con una pensión mayor que la que le iba a dar modalidad 40. Esto es una inversión, cada caso es distinto. Acá nosotros no tomamos la decisión por ti. Quien va a tomar la decisión eres tú, pero tienes que tener la información adecuada. La información adecuada para retirarte con la pensión que quieres. Bueno, hay personas que de plano pues le han investigado mucho, saben el tema, han leído, se están informando y pues estas personas pueden hacerla simplemente solos porque ya tienen la información y ya saben qué errores se cometen, porque también se cometen errores que la mayoría hay clientes que nos llegan, oye, pasó esto, me dijeron esto otro, por no tener una asesoría en forma, cometen errores. Pero si ya sabes, pues simplemente es tener cubiertos estos tres factores que van a determinar si vas a lograr una buena pensión o no. Uno, cuánto vas a lograr de pensión o el monto que requieres de pensión. Dos, qué tiempo te va a llevar. Y tres, el factor más importante es la planeación, ver qué estrategia vas a implementar. Si tú tienes un ahorro, un terreno, etcétera, etcétera, pues lo puedes ocupar para esta modalidad 40 y llegar a buen término y simplemente necesitarías de asesoría y orientación para no cometer ningún error. Pero si tú no tienes esto, requieres una planeación, entonces hay que verlo antes. Hay que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y es así como nuestros clientes llegan a una buena pensión. ¿Por qué? Porque lo planearon antes. Lo importante es la planeación, hablar con los hijos, ver en qué consiste el financiamiento, ver un crédito bancario u otros créditos que son más económicos. Bueno, pero eso también lo vemos en tu planeación, pero existen esas alternativas. Tú tienes la opción de retirarte con una buena pensión, no dejes ese dinero en el IMSS, disfrútalo con tu familia, no te cierres, ábrete a la posibilidad de tener una pensión más grande. Hay incluso casos donde no creen, donde dicen, no, ¿cómo voy a tener una pensión de 40,000, 50,000 pesos si en mi vida había yo ganado eso? Bueno, la ley en el artículo 218 de la ley del Seguro Social indica esto que es la modalidad 40 como continuación voluntaria, la oportunidad de tú dar las aportaciones que da el patrón para que esto mejore el promedio de pensión que vas a lograr. Es así como se logran pensiones mayores. Y aclaro, no todos van a llegar a una pensión de 80, porque también hemos tenido los casos donde a todo mundo le dicen que si ellos invierten 5 años en modalidad 40, pueden llegar a una pensión de 80,000 pesos. No todos los casos, te digo, aquí lo va a determinar las semanas con las que cuentes, es el monto de pensión que vas a poder lograr. Entonces, hay mucha gente que de repente vende casa, vende esto y lo otro, pero si ellos tienen pocas semanas, no va a dar ese resultado. Entonces, por eso es importante asesorarte, acudir al personal experto para que te brinde esta información, que te haga un estudio, que te oriente, ver lo que indica la ley, un cálculo correcto y en base a eso tú empieces a hacer una buena planeación que contenga estos tres elementos y sin duda vas a poder llegar a tu modalidad 40. Bueno, el tema es muy amplio, hay otras cuestiones que tienes que saber, qué va a pasar si la persona fallece, etcétera. Muchos nos preguntan este tipo de cuestiones. Para no ser el video tan largo, vamos a terminarlo acá, pero con gusto, si lo requieres, ya sabes, puedes agendar una asesoría económica o una asesoría sin costo, dependiendo de cuándo veas este video y en qué red lo estés viendo, pero podemos agendar, podemos apoyarte, podemos orientarte para que logres una gran pensión. Estas son las tres claves. Si tú las tienes cubiertas, sin duda vas a salir de este 70% que no llega a la pensión que está buscando con modalidad 40. ¿Por qué? Simplemente por no planear. Hay que planear las cosas para que resulten y hay que tener alternativas. Te recuerdo, número uno, qué tipo de pensión estás buscando, qué resultado va a obtener esa pensión, cuánto se convierte a lo largo del tiempo. Bueno, voy a nada más déjenme decir esta parte. Una pensión de 20,000 pesos, una pensión tan solo de 20,000 pesos,
significa estar cobrando anualmente 260,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que vas a poder tener o vas a poder cobrar en 10 años 2,600,000 pesos al IMSS si es que logras mejorar tu pensión tan solo en 20,000 pesos. ¿De acuerdo? ¿A cuánto equivale una pensión mínima en este momento? Una pensión mínima equivale a 8,400 pesos, que son 106,000 pesos anuales, que en 10 años se convierten en 1,060,000 pesos. ¿De acuerdo? Ahí empezamos a ver las grandes diferencias que hay porque tú hagas una modalidad 40 y logres un mejor promedio de pensión. Entonces hay que hacer números, hay que ver qué nos conviene. Esta pensión la vas a cobrar por toda la vida, la vas a disfrutar con tu familia o tú toda la vida. Y también lo que yo digo en mis asesorías, cuando tú logras una pensión más baja, pues quien la va a carecer o la va a sufrir vas a ser tú y tu familia. Y si logras una pensión muy muy buena, quien la va a gozar va a ser tú y tu familia. No te cierres a la posibilidad, planéalo y llega a buen término con tu modalidad 40 con estas 3 claves, 3 estrategias, 3 secretos que implementamos con nuestros clientes para que lleguen a la pensión. Y simplemente es mantenerte, e incluso hay pago retroactivo o pago mes con mes. Bueno, es un tema muy muy amplio, pero ya tienes la base, platícalo, busca información y si lo requieres, pues agenda tu asesoría. Excelente tarde, excelente día, excelente noche, un saludo a todos. Soy el licenciado Salvador Soriano, asesor y consultor en Ley 73. Nos vemos, chicos.